Estás en el canal Historias de Vida Conmovedoras, las mejores historias de vida solo en nuestro canal. Se estrenan clips todos los días, suscríbete y danos likes. Wendy, ¿trajiste los regalos? Sí, Mason, están todos apilados en tu coche. ¿Y el árbol? Los chicos lo han puesto esta mañana y a la hora de comer se han ido a ponerlo. Mason miró su reloj. Había calculado todo correctamente. Hoy desde la mañana todo el orfanato, encabezado por el director, se entretuvo. Los más pequeños estuvieron primero en el teatro, luego en la ludoteca infantil y los mayores esquiando en uno de los campings que Mason poseía. En cuanto los niños se fueron, el trabajo hirvió en el orfanato, trajeron el árbol de Navidad y lo montaron. Las niñas tienen que decorar el salón de actos, decorar el árbol de Navidad. Por la noche, tras su regreso, los niños cenarán y se irán a la cama, pero por la mañana habrá fiesta. Mason sonrió. Probablemente, debería considerarse una suerte que tengan un orfanato pequeño en su ciudad, solo 50 niños. Si fueran 200, no podría darle semejantes festejos. El teléfono vibró en su bolsillo, y Mason lo cogió sin mirar. «Mason, ¿qué es todo esto?». Arrugó la nariz y se apartó un poco el auricular de la oreja. «Lisa, ¿qué te pasa? ¿Qué te tiene tan alterado?». Lisa era su prometida. O mejor dicho, Lisa creía que era su prometida. Se quedó callado, no dijo ni sí ni no, solo observó, se limitó a darse cuenta de que ya tenía 27 años y probablemente era hora de casarse, pero probablemente no exactamente. Sí, le agradeció que viniera a seguirle desde la capital, pero solo al principio, porque luego se dio cuenta de que Lisa estaba segura de su regreso, no paraba de decir. ¿No es hora de hacer las paces con tu padre para que te traiga de vuelta del exilio? Lisa, ¿qué te hace pensar que tu padre y yo nos hemos peleado? Me gusta estar aquí. No quiero volver. Por supuesto, vas a vivir aquí toda tu vida, ¿no? En realidad, eso es exactamente lo que pienso hacer. Lisa le miró, sonriendo, y le demostró que no le creía en absoluto. No se lo creyó. En general Lisa le parecía una muñeca, y cuanto más estaban juntos, más se convencía él de que ella no tenía cerebro, y que su cerebro estaba hecho de marcas de dinero. Era hija de un importante hombre de negocios. Mason la había conocido en la fiesta de cumpleaños de uno de los vástagos de la Juventud Dorada. Por mucho que no le gustaba este tipo de fiestas, pero a veces todavía tenía que salir a la luz. Lisa, de inmediato, se podría decir, se colgó de él. Mason no tomó ninguna acción activa, porque Lisa se encargó de todo la misma noche, durmieron juntos en su piso de una habitación. Lisa era hermosa, quizás demasiado. Ya entonces había pensado que su aspecto recordaba al de una muñeca Barbie, pero le había parecido bastante interesante. Ahora, subrayar el parecido con una muñeca le provocaba emociones muy distintas. ¿Qué me molestaba? Me molestó que mi prometido sea un idiota. Mason arrugó la nariz. Odiaba cuando la gente se pasaba de la raya, incluso la gente con la que vivía al lado, y aún así. Mason, ¿por qué te haces el tonto? Llevo una semana diciéndote que quiero dar una gran fiesta, y tú te has estado haciendo el marica como si fueras el último centavo de tu bolsillo. Y hoy me entero de que estás organizando otra fiesta para esos maricas. No creo que sea de tu incumbencia, esa es una. ¿Quieres una fiesta? Hazla, pero no en mi casa y no con mi dinero. Esa es la segunda. Y tercero y más importante. Lisa, creo que es hora de que vuelvas a casa. Incluso se atragantó de indignación. ¿A casa? Oh, ¿así que eso es todo? ¿Así que me utilizaste y ahora ya no me necesitas? ¿Alguna vez te dije que te necesitaba? Fue solo tu deseo venir aquí. Ni siquiera me preguntaste si te necesitaba. Simplemente viniste y te mudaste a mi casa. Lisa colgó y Mason suspiró. ¿Por qué tenía que ser así? Había vuelto a este pueblo porque una vez había tenido que pasar 2 años en este mismo orfanato. Los recuerdos eran duros. Si no hubiera sido por el director y los cuidadores, era poco probable que hubiera podido volver a la casa de su padre. Mason se incorporó. Las piernas le pesaban y los martillos le traqueteaban en la cabeza, como siempre que recordaba aquella época.
El padre de Mason había sido uno de los primeros en coger la corriente adecuada durante los años de vacas flacas. Literalmente en un año pasó de ser un ingeniero corriente a un auténtico propietario de fábricas, periódicos y barcos de vapor. Junto con la riqueza llegaron los problemas en forma de competidores. Christopher se dio cuenta de que los competidores son capaces de mucho, pero ¿de hacerse con la vida? Le pidieron insistentemente que abandonara la fábrica de limonada. Alguien la necesitaba para producir pal, una bebida muy popular en aquella época. Pero a Christopher no le gustaba echarse atrás cuando no había una buena razón para hacerlo. Empezaron a hacer llamadas amenazadoras a su mujer. Clara estaba terriblemente preocupada, no tanto por ella como por su hijo, pero su marido la convenció de que todo aquello no era más que una presión psicológica. Ella siempre había creído a su marido. Fueron atacados mientras Legge y Mason paseaban por el parque. Clara luchó hasta el final por su hijo. Probablemente no quería hacerle daño, simplemente ocurrió. Resultó que para quitarle el niño a la madre, había que enviarla al otro mundo. Christopher se enteró casi de inmediato. No 15 minutos después. Toda su gente corrió a buscar a los que podían llevarse a su hijo, y él mismo corrió al hospital donde habían llevado a su mujer, pero solo alcanzó a oír: Christopher, sálvalo. Clara cerró los ojos. Y Christopher puso un barril en la cabeza del médico. En aquella época pocos hombres de negocios no tenían un juguete así. Sálvala, sálvala. El doctor se puso pálido, pero no le quitó los ojos de encima. Se ha ido. No hay nada que podamos hacer. Durante otro minuto, Christopher lo miró fijamente, luego bajó el baúl y él mismo se arrodilló junto al pastel de su Clara. La búsqueda de Mason llevaba más de 3 meses. Una búsqueda muy activa. Luego, claro, también habían seguido, pero no a un ritmo tan rápido. El investigador desvió la mirada. El propio Christopher, por supuesto, se daba cuenta de que cada día que pasaba disminuía la esperanza de encontrar a Mason con vida. Llevaron a Mason a una especie de hospital infantil. El niño casi no hablaba, miraba a todos con ojos casados, todo su cuerpo estaba cubierto de moratones, no recordaba nada de la palabra en absoluto. Al parecer, su cerebro había puesto tal bloqueo, bien por lo que había pasado delante de sus ojos con su madre, bien por alguna otra razón. Al parecer, había muchas. Mason recordaba lo asustado que había estado, aunque solo tenía 5 años, pero el terror de su alma era inhumano. Y era aún más aterrador porque no recordaba nada, nada en absoluto. Solo oscuridad en su cabeza. Luego lo trasladaron a un orfanato, en esta pequeña ciudad, que estaba a 600 kilómetros de su casa natal. Estaba solo, pequeño, casi familiar, donde los educadores trabajaban duro. Tardaron 2 años hasta que Mason empezó a desaparecer. Recuerda aquella época, despertarse, desayunar y sentarse junto a la ventana. Mason estaba esperando, no sabía qué, pero sabía con certeza que tenía que esperar. Un día era Navidad. Algo sucedió que de alguna manera sacudió la mente de Mason. Trajeron un árbol de Navidad al orfanato, no muy grueso, un poco torcido, pero uno de verdad. Los cuidadores trajeron algunos juguetes de casa, hicieron guirnaldas con los niños, y un día todos los niños empezaron a decorarlo. Mason también cogió un juguete. Era un globo pequeño con estrellas de papel de aluminio dentro. Levantó la mano y se quedó helado. Era el tipo de globos que le gustaban mucho a su madre. Siempre decía que había copos de nieve dentro. Mamá se había ido. Mason se dio cuenta de que papá también se había ido, porque Mason lo había perdido. Dejó caer el globo, que se rompió estrepitosamente, y se cubrió la cara con las manos. Una maestra se acercó corriendo. Vio que el niño se ponía pálido y le temblaban las manos. Mason, ¿qué ha pasado? Él la miró con ojos frenéticos y repitió: Ellos, mi mamá se arruinó. Llevaron a Mason urgentemente a su doctora, Vanessa. Habló durante mucho tiempo, con los ojos cerrados, todo lo que de repente apareció en su cabeza, se lo contó a Vanessa. Al cabo de 1 hora se vio obligada a administrar a Mason una inyección sedante. Cuando el niño se durmió, Vanessa fue a la oficina del director. Necesitamos ver un resumen de 2 años de la ciudad de Nueva York.
Tengo entendido que el padre de Mason es un hombre rico y que su madre murió delante de él cuando intentaron llevarse al niño. Estoy segura de que encontraremos algo. Pero está tan lejos. Comprendo. Unas horas más tarde, la mujer tenía el número de teléfono de Christopher en la mano. Fue Jenny quien lo llamó. ¿Christopher? Sí. Tiene una llamada del orfanato. La voz que escuchó en el auricular era metálica. Y Jenny estaba incluso un poco confusa, hacía tiempo que no era directora y no sabía muy bien cómo ponerse en situación. ¿Qué orfanato? Empezó a contar rápidamente la historia de Mason. El hombre la interrumpió. ¿Habían avisado ya a la policía? Todavía no. Pensamos en hablar con usted primero. No lo denuncien. Voy para allá. Jenny colgó el teléfono y miró a Vanessa confundida. Vaya. ¿Qué ha pasado? Dijo que estaba de camino y que aún no se había avisado a la policía. ¿Y por qué no? No lo sé. ¿Y si no es él? Es uno de los que. Vanessa, deja de asustarte. Pero después de un par de horas, llamaron a la policía. Los sentidos de Christopher estaban muy agudizados después de todo lo que había pasado. En cuanto la voz de la mujer dijo que llamaban del orfanato, se le hundió el corazón. No podía seguir escuchando, porque estaba seguro de que habían encontrado a Mason, pero entonces le vino otro pensamiento a la cabeza: si la policía de aquella ciudad había ocultado el hecho de encontrar a un niño similar, y la foto del chico se había enviado a todo el país, entonces quizá no fuera tan sencillo. Tal vez las personas que se llevaron a Mason estén conectadas o pagadas por los hombres de los tirantes. El hecho de que Mason haya sido encontrado es muy bueno, pero también peligroso para el niño. Christopher ha conducido el conductor varias veces. Ion, te pido que pises el acelerador. Ion suspiró. Christopher, sabes que soy un buen conductor, en estas carreteras 130 km/h es el límite, te lo aseguro. No se sabe qué pasará con los coches después de esta carrera. Ion, al diablo con los autos. Compremos nuevos. Sí, coches nuevos. ¿Comprarás tú? Confía en mí, es más peligroso. Christopher suspiró. Conocía bien a Ion, se daba cuenta de que decía la verdad, porque la carretera realmente dejaba mucho que desear. Un coche de seguridad lo seguía literalmente a 5 metros de distancia, y Christopher los había llevado con él precisamente porque tenía demasiadas preguntas. La policía llegó pasadas otras 02:00. Jenny se sorprendió mucho cuando uno de ellos dijo que debían llevarse al niño con ellos. Eso es imposible. Somos responsables de él y hasta que no tengamos las órdenes adecuadas, no saldrá de aquí. Uno de los hombres que había llegado le dirigió una mirada poco amable. Ahora no lo entiendo, ¿estás desafiando las órdenes de la policía? Jenny le miró confusa y luego dijo: enséñeme su identificación, llamaré a sus superiores. De repente, el otro inmovilizó al director contra la pared. Que venga el chico, rápido. Vanessa se apresuró a ayudar al supervisor, pero enseguida la empujaron a un lado. Se habría caído si alguien no la hubiera levantado. Las personas que se identificaron como policías ya estaban tiradas en el suelo, inmovilizadas por tipos duros. Delante de Jenny había un hombre. Te dije que no llamarás a la policía. Pero pensé que tenía que hacerlo. ¿Y si fuiste tú quien masacró a la madre del chico? Christopher se estremeció. ¿Sabe Mason que la madre se ha ido? Sí, lo recordó todo ayer, y te lo dije antes. ¿Dónde está ahora? Christopher sintió que tenía que ver a su hijo urgentemente, tenía que abrazarlo urgentemente, de lo contrario se volvería loco. Está dormido. Había que sedar al niño. Christopher no tuvo tiempo de preguntar nada más. Se oyó un grito estridente en el pasillo. Papá, papá. El hombre se volvió lentamente y vio a Mason. Había salido por alguna puerta y miraba a Christopher con los ojos llenos de lágrimas. ¿Hijo? Christopher caminó por el pasillo y Mason corrió hacia él. Agarró a su hijo y tiró de él contra sí. Mason, hijo mío. Nunca volvieron a separarse.
Mason tuvo que recuperarse durante mucho tiempo gritaba por las noches, se despertaba de pesadillas, pero su padre siempre estaba cerca. Llevó a su hijo al mar, le enseñó a esquiar. Pasaban mucho tiempo juntos. Empezó la escuela, y los pensamientos del niño cambiaron un poco, y cuando ya estaba en segundo curso, se dirigió a su padre. «Papá, ¿puedes hablar conmigo?» Christopher se apartó de sus papeles. «Claro, ¿pasa algo?» Mason se sentó a su lado. «Sabes, papá, pronto será Navidad. Se suponía que era Navidad en el orfanato cuando me encontraste. Allí no había regalos, o mejor dicho, nosotros mismos pegábamos algo y lo poníamos bajo el árbol para los demás, pero todos los niños esperan que los padres sean el regalo. Yo recibí un regalo así y ellos nada. Quizá podríamos ir allí. Miré, tengo muchos juguetes, y seguro que podríamos conseguir suficientes para todos». Christopher miró atentamente a su hijo. «¿Estás dispuesto a desprenderte de tus juguetes y dárselos a esos niños?» «Sí, papá. Jenny es muy simpática y todos son amables, pero allí no hay ningún juguete, todos viejos y rotos». Christopher acunó a su hijo en brazos. «Claro, Mason, iremos, no tienes que llevar tus juguetes, yo los compraré». Mason se apartó. «Papá, pero es mucho, es caro». «No más caro que el dinero, hijo». Mason lo abrazó con ambos brazos. «Eres el mejor, papá». Refunfuñó molesto su padre, con los ojos llorosos por alguna razón. Cuando llegaron al orfanato, Mason se quedó helado, lo miraba todo detenidamente, y Christopher no podía entender lo que su hijo estaba pensando. Jenny salió. Miró sorprendida el gran coche, más parecido a un autobús. Cuando Christopher salió de detrás del volante, la mujer sonrió confusa. «¿Eres tú? ¿Le pasa algo a Mason?» Mason saltó rápidamente y corrió hacia ella y la abrazó, y ella le devolvió el abrazo, incluso llorando. «Mason, has crecido tanto. Ni siquiera puedo reconocerte. Sabes, Jenny, estoy sacando sobresalientes en el colegio». Christopher sonrió. «¿Y las ve en comportamiento?» Mason le quitó importancia. «Papá, no son los estudios, es solo el comportamiento, y voy a mejorar, eso es seguro». Jenny se rió. «Claro que lo harás. De hecho, te diré en confianza que un notable en comportamiento es una muy buena nota». Se enderezó y miró a Christopher. «Entonces no lo entiendo en absoluto. ¿Solo nos estás visitando?» «Bueno, se podría decir que sí», Mason te echaba de menos. «Pasa, todos estaremos encantados». «Mason, ¿recuerdas a Emily, no? Ella solía seguirte todo el tiempo». «Lo recuerdo, ¿se la llevaron?» «Todavía no, pero llegas justo a tiempo, tiene una tía y después de Navidad, Emily se irá con su familia». Mason sonrió. Le hacía mucha ilusión. «Oh, ¿te acuerdas de Liam? ¿El que peleaba todo el tiempo?» «Sí. Lo pusimos en un club, y el entrenador dice que va a ser un buen atleta». «¡Qué bien!» Mason estaba sonriendo, y también Christopher, su hijo tan raramente sonreía. «Jenny, no estamos aquí con las manos vacías, toma, hay alguien para descargar, ¿nos ayudas?» Empujó la puerta y la asombrada profesora vio el interior del coche, densamente repleto de cajas y bolsas. «¿Qué es esto?» Se acercó, cogió una de las cajas. «Un coche», cogió otra, «un juego de mesa». «¿Qué es esto?» «¿Son juguetes para Navidad?» «Bueno, no son solo juguetes y libros y algo de ropa, es Navidad». Christopher sonrió avergonzado. Resulta que no es tan fácil hacer regalos de forma totalmente desinteresada. Solo. Parece ser lo correcto, pero cuando miró a Jenny a los ojos, se hundió en ellos. Estaban agradecidos, sorprendidos, húmedos, brillantes. Podría seguir sin parar eligiendo palabras para describir sus ojos, pero ella apartó la mirada. Christopher tuvo tiempo de pensar, después de todo, ella tiene poco más de 30 años y ya es directora. Decidieron descargar los regalos no inmediatamente, sino después de que los niños se hubieran acostado, para que no los vieran. Todos ayudaron, las cuidadoras, las niñeras, incluso el vigilante y el abuelo de Sebastián.
Jenny se regocijaba como una niña. ¿Cuántas muñecas? Tenemos más niñas, y ya casi no quedan muñecas decentes, así que hacen cola para jugar. Christopher se dio cuenta de que era verdad y se sintió muy incómodo. ¿Por qué los niños tienen que hacer cola para jugar con una muñeca vieja? Al día siguiente, Christopher vio que a los niños se les iluminaban los ojos. Nunca había sido muy sentimental, pero aquí. Decidió que vendría aquí con Mason todas las Navidades. Así lo hicieron. Y fueron bienvenidos, como dijo el propio Christopher, tanto como lo habían acogido a él. Cuando Mason cumplió 20 años, papá empezó a traerlo a su compañía. Y hay que decir que Mason lo hacía muy bien. Christopher sonreía. «Sabes, hijo, vas a ser bueno. Lo sé y puedo verlo». Mason cumplió 23 años, y su padre empezó a hablar de expandirse. «Sabes, Mason, creo que los dos juntos, podríamos hacer una montaña de una montaña. Mientras yo esté en el reloj, podemos hacer un montón de cosas». «Papá, ¿qué estás haciendo? No te harás viejo, ¿verdad?» «No, ahora mismo no, pero créeme, ese momento llegará muy rápido, tanto que ni me enteraré. Vamos, siempre serás joven. Y en cuanto a la expansión, tengo una idea. He estado investigando donde hay menos gente como nosotros, y ya sé lo que me gustaría sugerir». Christopher se sentó junto a su hijo, que estaba extendiendo papeles sobre la mesa. «Pues enséñamelo. Veo que te has preparado mucho». «Sí, tuve que sentarme un rato. Incluso llegué a pensar que los que han estado antes en el negocio son los verdaderos héroes». «¿Y eso por qué?» «Porque no había internet y había que esperar semanas para cada respuesta o viaje, y de todos modos no se podía reunir información tan rápido». Christopher sonrió. «En eso tienes razón. Ahora todo es demasiado rápido, no es divertido». Estuvieron sentados hasta bien entrada la noche y, cuando terminaron, su padre miró a Mason. «Eres bueno. Si encuentras una habitación adecuada, adelante. Por supuesto que te ayudaré, pero ese terreno será tuyo. Haremos una sucursal y todo estará en tus manos. ¿Quieres que sea el director de la sucursal?» «Bueno, papá, no tengo mucha experiencia, ¿verdad? No tenía ninguna cuando empecé, y era casi tan viejo como tú ahora. Así que, hijo, adelante». La ciudad recibió a Mason con un hermoso tiempo primaveral. Se alegró de salir del coche y estirarse. Se sentía bien. Sí, se sentía bien. Las hojas se estaban abriendo, y al parecer olían a algo, algún tipo de frescura o algo así. Y la brisa, casi imperceptible, pero tan agradable, llevaba ese olor a todo el mundo. Mason sonrió. Al parecer, olía a primavera, no recordaba cómo era aquí en primavera, o no salía a pasear en el orfanato, o si lo hacía, pero lo había olvidado, y él y su padre solían venir aquí solo en invierno, siempre en Navidad. Por cierto, Mason pidió el deseo de que esta Navidad él mismo viniera al orfanato con regalos, o mejor dicho, que se los ganara él mismo. Su padre siempre se había dedicado al comercio de comestibles, pero Mason decidió expandirse y abrir no solo tiendas con sus productos, sino también probar él mismo en el negocio de la restauración. Era algo que siempre había querido hacer. Papá se lo pensó un rato y dijo: «Bueno, no puedo prohibírtelo. Sobre todo porque me parece muy interesante». Y aquí está Mason. En el coche unos planes de negocio, sobre los que se sentó durante mucho tiempo. Ahora es necesario alquilar un lugar, y todo lo demás más tarde. Él no quería ir a un hotel, sabía muy bien qué tipo de servicio que había. Mason subió al coche y marcó el número de Jenny. «Buenas tardes». «Mason, hola. Es tan bueno saber de ti». «Jenny, no estoy lejos del orfanato. ¿Está bien si paso a tomar un café?» «Mason, ¿pero por qué preguntas?» «Claro, ven». «¿Te pasó algo?» «No, estoy bien». «Está bien, ven». Mason guardó el coche, entró en una pastelería y compró un pastel. «Hola, Mason». Jenny corrió a abrazarlo. «¿Cómo has venido a vernos y no el día de Navidad?», le preguntó, mientras ponía rápidamente la mesa. «Lo sabía, hoy he comprado tus pasteles favoritos de camino hacia aquí».
Estoy aquí por negocios. Queremos abrir una sucursal aquí. Jenny se sentó y se quedó pensativa. No sé qué decir a eso. Me parece muy bien, no hay mucho trabajo en nuestra ciudad. Los jóvenes no tienen a dónde ir. ¿Por qué aquí? Hay ciudades más grandes cerca. Lo que pasa es que esta ciudad está en el medio, así que es fácil llegar a todas esas ciudades. Tienes razón, nunca lo había pensado. Papá dijo lo mismo. Jenny se encendió de repente como si tuviera poco más de 20 años en lugar de 50. ¿Cómo está Christopher? Está bien. Te manda saludos. A él también. Jenny se quedó en silencio, mirando por la ventana. Y Mason pensó que nunca sabría si estaba casada o no. Jenny, me gustaría tener un piso, ya sabes, alguien para quien planchar y cocinar. No tengo nada de tiempo. Claro, pagaré muy bien. Espera un momento, tendré que pensarlo. Durante un rato, Jenny permaneció sentada en silencio, golpeando la mesa con el bolígrafo. Creo que puedo ayudarte. Antes teníamos una señora de la limpieza, una mujer mayor. Se puso difícil, así que se fue. Muy limpia, tranquila, trabajaba porque tenía un piso grande y los servicios se comían todos sus pagos. Buscaré su número. 10 minutos después, Jenny llamó. Buenas tardes, Miranda, ¿me has reconocido? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está usted? Ella escuchó un rato, asintiendo, luego volvió a hablar. Miranda, creo recordar que tienes un piso grande. Tengo un conocido que viene a la ciudad, busca un lugar para alquilar, alguien que lo cuide. Ella se rió. No, claro que es mayor de edad. Es que tiene mucho trabajo, y necesita comer, necesita llevar camisas limpias. Sí, vale, bueno, le daré tu dirección, vendrá enseguida. Colgó. Bueno, creo que Miranda te va a gustar. Mason se puso de pie. Gracias, Jenny. Me has sido de gran ayuda antes y ahora. Vamos, Mason, haces tanto por nosotros, por nuestro orfanato. Ya había llegado a la puerta, y entonces se dio vuelta. Cuéntame. Nunca lo supe. ¿Está casada? ¿Tienes hijos? Jenny lo miró atentamente y suspiró. No. Primero estudié, luego me puse a trabajar, me dolía el corazón por mis hijos. Mi pretendiente me dio por loca y huyó. Los primeros años no podía secarme las lágrimas, aquí en el trabajo me encerraba en mí misma para que los niños no me vieran, y cuando salía lloraba enseguida. Tantos destinos rotos, historias tan terribles. Seguí pensando más tarde, y luego miré hacia atrás, y eso es todo, el tren se había ido, pero no estoy molesto. Hombres, no es tan importante, son los niños los que importan, estas personitas que ya han recibido una porción de traición a esa edad. Mason podía ver lo difícil que era para ella decir las palabras. Él sabía exactamente lo que ella quería decir. Viendo a Jenny, siempre está como una gallina con los niños. Y todos se aferran a ella. Aunque haya ruido y bulla, ella solo tiene que decir algo en voz baja, y todos callan y la escuchan. Dicen que es una maestra de Dios. Es la mejor mujer y más amable que he conocido. Por impulso, Mason se echó hacia atrás y abrazó a Jenny. Ella sacó inmediatamente un pañuelo y moqueó. Oh, vamos, sal de aquí. Seguro que Miranda está esperando ahí dentro. Mason salió de la oficina y se dirigió al coche. Me preguntaba si su padre se había dado cuenta de cómo reaccionaba el director ante él. Inmediatamente sacó su teléfono. Papá, hola. ¿Lo logré? Por supuesto que sí. Acabo de hablar por teléfono con Jenny. Y le pareció, o a su padre le tembló la voz, que Mason le hablaba un poco más y luego apagó y se detuvo en el coche. Puedo ser un tonto, pero parece que mi padre es aún más tonto. Giró hacia el patio de una casa vieja, no vieja, era obvio que la casa estaba vigilada, sino exactamente vieja, incluso el estuco sobre los porches y bajo las ventanas. Vaya. ¿Es un monumento de verdad? Todavía no he vivido en un monumento. Al parecer, Mason estaba mirando alrededor de forma demasiado obvia,
por lo que incluso llamó la atención de alguna anciana. ¿Te gusta? Se dio la vuelta, y había una viejecita de pie a su lado, con ojos muy jóvenes y traviesos, y ella misma como una seta seca. Mucho. Me pregunto cuántos años tendrá esta casa. Si abres más los ojos, verás la fecha de construcción. La anciana sonrió, enseñando los dientes. Mason ni siquiera tuvo tiempo de preguntarse por sus dientes antes de ver de qué estaba hablando. Se echó a reír. Le costó mucho esfuerzo no fijarse en las letras de 2 metros de altura de la pared. Vaya, tiene más de 100 años. Pero lo hizo. Lo hizo. Dime, abuela, ¿cómo puedo encontrar a Miranda? Aún no tengo 80 años, los cumpliré el año que viene. Soy Miranda, llevo media hora esperándote, no sé qué camino has tomado, puedes dar la vuelta a la ciudad en 15 minutos. Volvió a reírse, Miranda le caía muy bien. Por favor, perdóname, es tan bonito que me haya retrasado. Vengo a menudo a la ciudad, pero no en primavera. La mujer se ablandó. Sí, nuestra ciudad es preciosa, tienes razón, y sé que la visitas a menudo, te reconozco. Tú y tu padre solíais venir aquí cuando yo estaba de turno. Sé por qué venís. Mason no dijo nada. La anciana no necesitaba respuesta. Se paró frente a él en la entrada. No creas, mi casa está limpia y es bonita. Yo misma hago muchas cosas, pero mi nieta me regaña y me dice que la espere. Mason apenas podía seguir el ritmo de la anciana. ¿Tú también tienes una nieta? La tengo. Soy normal, ¿por qué no iba a tener una nieta? ¿Vive contigo? No, es independiente, tiene 20 años y trabaja ayudando a la anciana. Suspiró aliviado. Así, nadie estorbará, podrá trabajar y descansar en paz. No es que Mason estuviera tan en contra de todo el mundo, pero se dio cuenta de que habría mucho trabajo. Cuando entraron en el piso, miró a su alrededor con interés. Parecía que el tiempo se había detenido en este piso hacía mucho tiempo, quizá incluso en los años de la posguerra. Los muebles antiguos, los cuadros de las paredes, ¿cuántos años tenían? No le sorprendería que los cuadros fueran más caros que este piso. Pero vamos, tengo 4 habitaciones. Una grande y 3 más pequeñas. Una es mi dormitorio y 2 están vacías. Esta es más grande y luminosa. Creo que estarás a gusto en ella. La habitación era muy acogedora. Una cama grande, también de alguna época prehistórica, robusta, sólida, y el armario era enorme. Mason llegó a pensar que si alguna vez querían sacarlo, harían falta más de 2 mudanzas. El escritorio, incluso se inclinó sobre él. Lo era. En lugar de patas, la mesa tiene patas de tigre. Sí, esto es interesante. La anciana sonrió. ¿Qué es interesante? ¿Solo cosas viejas? Se notaba que no lo decía en serio, le encantaba su casa. Sigamos. La siguió de nuevo. Ahí está el baño, el aseo, y aquí la cocina. Por cierto, escríbeme un horario de cuando hay que darte de comer, solo compra comida, porque casi siempre como gachas y patatas. Mason asintió con una sonrisa. Se preguntó de qué había trabajado antes la anciana. Le pareció que había sido supervisora o capataz de algún tipo. Mason no sabía por qué capataz. Solo le pareció que era así. Sacó las cosas del coche, las colocó y sacó su portátil. Tenemos que ver qué cafés y restaurantes hay ya aquí, y luego ir a ver qué dan de comer. Un par de horas después, Miranda llamó a la puerta. Mason, todavía no me has mandado ningún mensaje sobre la comida. Venga, vamos a tomar un té y solucionamos esto. Apartó el portátil. Miranda tenía razón, deberíamos hacer las cosas en orden. Tomaron un delicioso té con unos bollos increíblemente deliciosos y hablaron. Miranda, soy omnívoro, me pueden dar de comer de todo. Me levantaré a varias horas, pero no más tarde de las 8. Puedo calentarlo yo misma si lo necesito. Ni se te ocurra. ¿Le cobraré y calentará su propia comida? No. Deje que le deje dinero para la compra y podrá comprar lo que necesite.
Realmente no me gusta ir de compras, ya tengo suficiente en el trabajo. ¡Qué bien! ¿Entonces no te importa cocinar? Sí, absolutamente. Puso el dinero sobre la mesa. La anciana lo miró sorprendida. ¿Esto es por 6 meses? Ahora Mason estaba sorprendido. ¿Por qué 6 meses? Para 15 días, 3 semanas, lo que sea, ya que se necesitará más. Habrá que comprar manjares. Se rió. Miranda hablaba de una manera muy interesante. No intentaba sustituir frases o palabras por otras más simplificadas, pero, sobre todo, tenía una entonación tan viva que habría sido imposible no entender lo que decía. Oyó el filo de su oreja cuando la anciana se dirigía a alguna parte, luego palabrotas en la cocina porque los precios se habían vuelto locos, luego el tintineo silencioso de platos, algo cocinándose. Y luego salió tal olor de la cocina que Mason casi se ahoga con la saliva, no pudo quedarse mucho tiempo en la habitación y salió. Miranda se sentó frente al viejo televisor y miró el programa atentamente. A Mason le pareció que habían empezado a proyectar esta película cuando él aún era joven. Miranda se dio la vuelta. Mason, la cena estará lista en 15 minutos. Bien. Se sentó en el sofá y también miró la pantalla. El televisor no paraba de parpadear. A Mason, que no entendía de qué iba el episodio, hasta le dolían los ojos. Miranda, ¿cómo lo ves? ¿Te duelen los ojos? No hay otra manera. He intentado escuchar, pero no es tan interesante, y no siempre parpadea, a veces parpadea normalmente. Era como si estuviera dando la cara por la tele, que ya estaba poniendo los créditos. Pero ya está. Vamos a comer. Mason. Los olores que salían de la cocina eran tales que Mason apenas podía seguir el ritmo de Miranda. En cuanto entraron en la cocina, sonó el despertador. Miranda lo bajó de golpe. Me acuerdo. Ante la mirada de sorpresa, Mason explicó. Si meto algo en el horno, siempre pongo la alarma, creo que nunca se me ha olvidado, pero la edad. Dijo lo de la edad tan a la ligera que a Mason le dolió el corazón. Miranda cocinaba carne con champiñones, pimientos y patatas. Mason había ido a muchos restaurantes, pero nunca había probado nada tan bueno. Se recostó en el respaldo del sofá de la cocina y dijo. Nunca había comido algo así. Miranda se rió. Siguen siendo flores. Cuando pruebes la cocina de mi nieta, te vas a morir. ¿Envenenado? Ella lo miró sorprendida y luego se rió. Pero si lo hace, es delicioso. Mason se rió y pensó que sería interesante ver a esa nieta tan independiente y que cocina tan deliciosamente. Tal oportunidad se le presentó un par de días después. Solo si sabía que era la misma nieta. Mason estaba dando la vuelta al patio cuando vio a la niña. Había estado lloviendo desde por la mañana y los charcos le llegaban casi hasta las rodillas, o la vio demasiado tarde o ella era sorda y no le oyó, pero dio la casualidad de que la roció bastante bien desde el charco. La chica saltó hacia atrás y él se detuvo de inmediato, aunque no se creía culpable, decidió disculparse. La chica se volvió hacia él, lo suficientemente furiosa como para que las chispas y relámpagos de sus ojos se sintieran casi físicos. Mason no fue capaz de hablar inmediatamente porque estaba simplemente aturdido. Disculpe, por favor, no me había fijado en usted. La chica se quitó los auriculares y enseguida le quedó claro por qué no le había oído. ¿Cómo dice? Estás como una cabra. Estás corriendo por un patio por el que pasean personas y niños. Se quedó pensativa un rato. Y gatos y perros. No estoy corriendo, solo estaba conduciendo. ¿Viste los charcos? ¿Por qué caminas por el borde? Estoy caminando por la acera, ¿sabes? ¿Por dónde se supone que debo caminar? Jovencita, ¿por qué grita así? Le he pedido disculpas. ¿Quiere que le reembolse el dinero de la tintorería? Incluso dio un pisotón. Compensa tus sesos. Pero eso fue demasiado. Eres una maleducada. Estoy escuchando a un grosero, y a alguien que no sabe conducir. Ella se dio la vuelta y se alejó, y Mason saltó en el coche y aceleró. Pasó, y esta vez no quiso,
Había otro charco delante de él, y la chica pasaba justo por delante. Incluso cerró los ojos por un segundo, viendo la ola de agua sucia volando hacia la chica. En el espejo retrovisor podía verla amenazándole con el puño. Mason apenas pudo encontrar un lugar para aparcar su coche. Parecía que todo el mundo se acordaba de que tenía coche bajo la lluvia. El coche de Mason era voluminoso, así que tuvo que esforzarse para encajarlo bien en el espacio vacío. Cuando por fin metió el coche, ya había dejado de llover. En algún lugar en la dirección de la puesta de sol, el sol estaba asomando. Su humor mejoró un poco. ¿Cuál es el problema?, le gritó a su marido en casa. Mason pensó todo esto, y ante sus ojos se plantaron aquellos ojos que lanzaban chispas. Sonrió un poco. Sí, no habría aburrimiento en casa con alguien así. Subió rápidamente los escalones y abrió la puerta. Miranda le dio inmediatamente las llaves. Eres joven, puede que llegues tarde a casa, pero no puedo tener a una vieja corriendo para abrirte la puerta. Alguien hablaba en la cocina, se asomó para saludar y se quedó de piedra, esos mismos ojos le estaban mirando. ¿Así que ahí está ese monstruo grosero en su cocina mirándome como si hubiera visto un fantasma? ¿No me diga que es su inquilino? Miranda se dio la vuelta sorprendida, miró a Mason y, de repente, se echó a reír. Me preguntaba cómo podría presentaros a los dos, y sabes que ya lo has hecho. La niña dio un respingo. Abuela, no tiene gracia. Solo te estaba contando que me echó de un charco y luego me gritó. Tranquila, Katy. No creo que lo hiciera a propósito. No hace mucho que conozco a Mason, pero me pareció decente, así que... Katy, sabemos lo temperamental que eres. Ve al baño y cámbiate de ropa, mete estos andrajos, que Dios te perdone, en la lavadora, así podrás llevar ropa normal. La abuela miró con reproche los vaqueros rotos de Katy. Mason trató de ocultar una sonrisa. Menos mal que solo había traído ropa decente, en opinión de Miranda. Cuando Katy pasó junto a Mason, este le dio un sutil latigazo con la lengua que la hizo aletear los orificios nasales, y luego, con una rápida mirada a Miranda, le cerró el puño. Puedo verlo todo. La abuela miró a Katy. Por encima de las gafas. La chica resopló enfadada y desapareció en el cuarto de baño. Mason trató de poner una expresión seria en su rostro. No quería que Miranda pensara que era tan poco serio como Katy. No te ofendas por ella, Katy es muy buena persona, excepto por su temperamento, es como una cerilla, es así con todo. ¿Sabes? Cuando tenía 15 años, fue atropellada por un coche porque a un niño se le escapó una pelota de la mano, ya sabes, una pelota normal y corriente, rodó hasta la carretera y el niño lloró. Esta mujer loca, corrió tras la pelota, salvó la pelota, incluso se la dio al niño, y luego se desmayó. Un mes en el hospital, todo por lo que hace primero y piensa después. Mason se dio cuenta de que no había sido muy inteligente, pero las palabras de Miranda le hicieron respetar a la chica. Al parecer, el incidente tampoco la había cambiado. Katy seguía siendo igual de fogosa e impetuosa o valiente, no importaba. Lo que importaba era que la chica estaba viva, era real. Cuando salió del baño, Miranda estaba en la habitación, Katy ya había ido a la cocina, solo entonces vio que la abuela no estaba, pero no podía echarse atrás y Mason se dio cuenta enseguida. Se acomodó en el sofá frente a él. 1 minuto, 2, bueno, ahora es el momento. Katy, hagamos las paces. No soy tan malo como crees. De verdad, no quería soltártelo. Lo siento, Katy. Ella lo miró sorprendida y luego resopló. Bueno, entonces yo también lo siento, es culpa mía, estos auriculares siempre me defraudan. Mason le tendió el dedo meñique. Maquíllate, maquíllate. Katy se rió y sacó el suyo. Y no te vuelvas a pelear. Miranda hacía rato que se había ido a la cama, y Katy y Mason seguían sentados en la cocina. ¿Así que ahora vas a ir a todo tipo de cafeterías a probar lo que cocinan? Sí, claro. ¡Qué bien! Menudo trabajo. Mason la miró seriamente. Katy, ¿por qué no me ayudas un poco? Ella lo miró sorprendida. ¿Cómo? Bueno, mira, si estoy solo en un café, sospecharán rápidamente de mí,
pero si me acompaña una dama, todo el mundo pensará, si nos ven paseando, que solo intento impresionarte. ¿Quieres que te acompañe? Katy abrió mucho los ojos y parecía una niña ingenua. Exacto, pero si tienes tanto tiempo para mí, por supuesto. Pero es caro. No tienes que preocuparte por eso en absoluto. Piensa que la empresa se hace cargo de todos los gastos. Katy no resistió mucho tiempo. De hecho, solo pudo hacer una breve pausa. Sí, estoy de acuerdo. Solo un poco más y seguro que aplaudía. Mason sonrió. ¿Y cuál es su, vestido de noche? Me gustaría empezar por un restaurante. Katy se sonrojó. En realidad, no soy una mendiga, claro que lo eres. Mason parecía avergonzado. No quise decir eso. Es solo que eres joven, apenas te interesa un restaurante, y un café es un lugar muy diferente para vestirse. ¿Para qué comprar un vestido de noche si no lo necesitas? Se confundió un poco mientras lo explicaba, pero Katy le entendió. No pasa nada. Fui a la boda de una amiga no hace mucho, así que tuve que comprarme uno. Para sorpresa de Mason, Katy tenía unos modales excelentes, aunque se reprendió por pensar así. No se reiría a carcajadas ni haría nada peor en un restaurante decente. Aún así, observó asombrado su transformación y la forma en que manejaba con destreza todos los artículos de la mesa. Cuando entraron en el restaurante, Mason notó de inmediato la ausencia casi total de comensales. Era extraño, todo parecía decente, pero los desperfectos empezaron a apoderarse de ellos en cuanto se sentaron a la mesa. Mason se dio cuenta de que el mantel, hermoso desde lejos, estaba cubierto de manchas, no frescas, por supuesto, sino viejas lavadas, pero que salpicaban su aspecto. Esto indicaba que las cosas no iban bien con el anfitrión. Por otra parte, el anfitrión podría haber sido simplemente codicioso o no sabía cómo llevar un negocio. Además, tuvimos que esperar al camarero más de 10 minutos, a pesar de que la sala estaba casi vacía. Cuando empezaron a pedir, resultó que más de la mitad de lo que estaba escrito en el menú no estaba en absoluto. Dígame, ¿por qué se ofrece entonces? El camarero se encogió de hombros con cara de aburrimiento. Katy sonrió. Díganos qué tiene para no hacerle perder su valioso tiempo. El camarero se animó un poco, a juzgar por el teléfono que vibraba constantemente en su bolsillo, el tiempo era realmente valioso para él. Rápidamente enumeró el menú mal elegido y pidieron. Sí, esto es un poco triste. Katy volvió a sonreír. ¿Nunca has estado en ningún otro sitio? Créeme, este es casi el restaurante más decente de la ciudad. Cuando llegó el pedido, Mason se dio cuenta de que, evidentemente, la vaca que había hecho la chuleta había muerto de muy mala muerte, con muchos bisnietos. Apartó el plato y miró a Katy comer. Ella se dio cuenta de su mirada y dijo avergonzada. Hoy no he tenido tiempo de comer, he venido directamente después del trabajo. ¿Dónde trabajas? Hizo un gesto con la mano. Allí cosemos chándales. Mason no pudo contenerse y preguntó. ¿Estudiaste corte y confección? Katy se rió. No. Siempre quise ser cocinera, de verdad, para que todos me conocieran y sorprender a todo el mundo, pero me formé como contable y ahora trabajo en una sastrería. Menuda lista tienes. ¿Por qué no eres contable? ¿Intentaste conseguir un trabajo al salir de la escuela? Nadie quiere un contable que solo haya hecho la carrera. Todos quieren tiburones de 90, 60, 90 y 20 años, con al menos 20 años de experiencia. Mason se rió. ¿Estás de broma? En absoluto. Para ser sincero, no hay mucho trabajo en nuestra ciudad. Ya me he dado cuenta. No creo que debas torturarte los dientes, creo que ya es suficiente. Si alguien cocina bien en este pueblo, es tu abuela. Buena observación. La abuela siempre cocinaba así. Incluso tuve que volver al piso de mis padres porque me quedaba redonda en un minuto. ¿Y tú? Nunca me lo creeré. Tendrás que hacerlo, te enseñaré las fotos más tarde. El mismo camarero se acercó a ellos, trayendo una cuenta bastante impresionante. Katy quería indignarse, Mason lo vio en sus ojos,
Rápidamente le apretó la mano y ella se quedó callada. Joven, dígame, ¿está el anfitrión en su sitio? El camarero suspiró, aparentemente pensando que iban a quejarse de él. Así es. ¿Qué desea? Si llego 5 minutos tarde, ¿quieres que me queje? Mason sonrió. Sí, cero disciplina. No, jovencito, dale una nota de mi parte. Mason escribió unas palabras en un trozo de papel arrancado de su cuaderno. Ni siquiera se molestó en doblarlo. Sabía que el camarero lo leería. El camarero no se molestó en ser ceremonioso, pasó los ojos por encima del papel, con las cejas enarcadas. Asintió y desapareció. Salieron fuera. ¿Damos un paseo? Katy se encogió de hombros. Vamos. Hace buen tiempo. Estuvieron paseando tanto tiempo que a Mason se le cansaron las piernas, hablando de nada, pero ellos estaban muy interesados. Resultó que Katy vivía a solo 3 casas de la abuela. Cuando se detuvieron en el camino de entrada, Mason se quedó mirando a la chica un rato, luego la atrajo bruscamente hacia él y la besó. Katy ni siquiera intentó apartarse. Caminó hasta su casa y pensó que era la primera vez que le ocurría algo así. Besó a una chica por la que se sentía locamente atraído y no pasó la noche con ella. Mason, esto no es propio de ti. Se dijo esto a sí mismo y se dirigió a la entrada. Oye, ¿estás intentando comprar un restaurante? Mason saltó contra la pared. No te preocupes, no te haré daño. Delante de él había un hombre, con tatuajes y mirada sombría. ¿Qué es lo que quieres? Soy el amo, quiero hablar contigo. Oh, tienes mucho valor. ¿Hay un día para ese tipo de charla? Sí, pero quería verte. Ven mañana después de las 12, lo discutiremos. De acuerdo, allí estaré. El hombre abandonó la entrada, y Mason pensó que había sido un error rechazar la seguridad que le ofrecía su padre. Tendría que llamar por la mañana, porque parecía un trato. Al día siguiente, tal como Mason pensaba, compró el restaurante. Y lo compró mucho más barato de lo que esperaba, y el dueño se frotaba las manos. Sabes, no sé nada de esto. Acabo de salir de prisión, y aquí estoy, una herencia. Ni siquiera conocí a mi abuelo, solo era un niño, luego hablamos. Luego yo fui a prisión, y él se metió en negocios, y pasó esto. Llevo aquí 1 año, el restaurante ya no es rentable en absoluto. Le debo a la mitad de la ciudad. Ahora pagaré e iré al mar con la conciencia tranquila. Nunca he estado en el mar, he estado aquí sentado. Mason vio que el hombre estaba feliz, como si hubiera hecho el negocio más rentable del siglo, pero el propio Mason estaba feliz. No tenía que quedarse sentado en esta ciudad tanto tiempo como pensaba. Ahora era posible no solo sentarse, sino trabajar. Trabajar era algo que realmente quería hacer, ya sabía lo que quería ver aquí. Por cierto, esta mañana había encontrado un lugar para la base, y a un precio bastante razonable. Recibió una llamada de Katy esta tarde. ¿Vamos a salir esta noche? Claro, pero no vamos a salir. Nos vamos. ¿A dónde? Lo sabrás más tarde. En media hora en la calle, frente a tu entrada. Sí, comandante. Salieron de la ciudad. Mason iba a ir a casa al día siguiente porque tenía que comprar equipo, y en este momento, tenía que ir allí. Katy aún no lo sabía, cuando se detuvo junto a un pequeño lago, con el que francamente acababa de tropezar. Katy lo miró sorprendida. ¿Vamos a hacer un picnic? ¿O también vamos a filmar aquí algún tipo de muestra? Una prueba, sí. Esta noche te invito a mi especialidad, el kebab. Katy dio una palmada. Me encantan los kebabs, me encanta el aire libre. Mason no pudo soportarlo y la besó de nuevo. Se sentaron en la orilla, bebiendo vino, riendo. De repente Katy se puso seria. Mason, ¿cómo vas a conducir? ¿Has estado bebiendo? Él la miró sorprendido. Creía que íbamos a dormir aquí. Verás, tengo que irme a casa mañana, por un par de semanas, lo que significa que no te veré en tanto tiempo. Él sabía perfectamente que estaba diciendo una tontería romántica para niñas pequeñas,
pero Katy le creyó. ¿Cómo te vas? Se le llenaron los ojos de lágrimas. Mason se secó una lágrima que quería escaparse por debajo del cuello. Así como así, compré un restaurante aquí, y ahora tengo que comprar todo para él. No es como si fuera para siempre, en realidad voy a vivir aquí. ¿De verdad? Oh, es tan cierto. Katy se acercó a él, y Mason la cogió en brazos, la miró a los ojos por un momento, y luego la llevó al coche. Mason. Todavía no he tenido a nadie. Mason se estremeció de calor. ¡Qué giro! Él nunca había tenido uno de esos tampoco. Mason sintió que su cordura se nublaba. Nada lo detendría ahora. Durante la noche no pegaron ojo. Cuando se detuvo en el camino de entrada, Katy se aferró a él. Duerme un poco, no conduzcas así. Lo haré. ¿Y tú? Ella sonrió. Tengo el día libre. Me voy directamente a la cama. Mason la besó cariñosamente. Buenas noches. Más bien buenos días. Durmió solo 2 horas, sonó el despertador. Mason se levantó de un salto, se puso bajo la ducha fría, Miranda se había ido, pero había una nota en la cocina. Estoy en el mercado, llegaré esta tarde. Bien, no tendría que enfrentarse a la abuela de Katy. Sacó unos billetes de su cartera, los puso sobre la mesa y escribió en la nota. Gracias, me voy. Cómprate una televisión en condiciones. Papá le saludó como si Mason llevara años fuera. Hijo, pareces diferente, has crecido. Bueno, papá, he estado fuera menos de 15 días, ¿has crecido en ese tiempo? Claro, me fui como solo un hijo, solo Mason, y volví como dueño de un restaurante. Vamos, todo el mundo puede decirme y mostrarme. Pero no llegaron a hablar de negocios de inmediato. Fueron interceptados por la tía Clara, que ha sido el ama de llaves de su padre desde que Mason puede recordar. ¿A dónde? El niño tiene hambre y frío del camino, y tú te lo llevas a trabajar. Christopher intentó indignarse, pero luego hizo un gesto con la mano. Está bien, alimenta a tu bebé, el de 2 pies. Mason echaba de menos tanto a la tía Clara como a su padre. Lisa había venido varias veces. Mason, que estaba comiendo la especialidad de sopa de remolacha de tía Clara, enarcó una ceja. ¿Qué quería? No paraba de preguntar a dónde habías ido, incluso iba a tu casa. Mason resopló. Me pregunto por qué. Bueno, tú sabes mejor que nadie por qué, tiene que haber razones. A Mason le gustaba Lisa, era muy bonita, sabía cómo presentarse, y Lisa era un buen partido para un hombre de negocios. Un poco codicioso, pero es lo que hay hoy en día. ¿O no? Mi conciencia conjuró obligatoriamente la imagen de Katy, pero Mason la desterró de inmediato. Claro que Katy era lo más hermoso de su vida, pero no era más que un entretenimiento. No se hablaba de que estuvieran juntos. Katy es demasiado simple e ingenua. ¿Así que ella se va a quedar en casa y él va a asistir solo a recepciones y eventos? Pues claro que no, una chica como Lisa, o mejor aún, la propia Lisa, debería estar allí. Tardó toda la tarde en enseñarle las fotos a su padre, en decirle lo que quería hacer. Christopher escuchaba atentamente y giraba una y otra fotografía en sus manos. Has hecho un gran trabajo y, lo que es más importante, has comprado el restaurante de forma muy rentable. Christopher miró el mapa. ¿Tengo entendido que no hay nada parecido cerca? Nada. Pero hay muchas cosas que ver. Mason miró el mapa. ¿A qué te refieres? Mira, hay una sala de juegos no muy lejos. Deberíamos hacer un menú infantil y hacer publicidad. Podríamos permitir banquetes por primera vez. Después de eso, depende de ti, ¿cómo? Papá, eres un cabeza. Ni siquiera pensé en eso. Claro que necesitamos un menú infantil. Se sentaron un rato y se fueron a la cama. El día siguiente estaba demasiado lleno de planes. Lisa lo pilló a la hora de comer. Hola. ¿Dónde has ido? He estado fuera. Estamos abriendo una sucursal. ¡Qué bien! ¿Por qué no llamaste? Tal vez habría ido contigo.
Lisa sonrió con el borde de sus labios carnosos. Mason sonrió. ¿Habría sido? ¿Contigo? Hasta el fin del mundo. ¿Lo habrías hecho? Por supuesto. Bueno, entonces prepárate en 2 semanas. Mason se fue, y Lisa agarró su teléfono. Tenía que decirle a todos sus amigos que Mason prácticamente le había propuesto matrimonio. Irse en 15 días no funcionaba. Ni siquiera 3 meses después. La noche antes de irse, papá tuvo un derrame cerebral. Caminaba hacia la casa, había llegado temprano del trabajo porque no se sentía bien y se desplomó justo en el camino. La tía Clara lo vio inmediatamente, llamó a una ambulancia y no lo tocó. Solo su rápida actuación ayudó a que se librara de él con poca sangre. Lisa tuvo que armarse de paciencia. Cuando Christopher estuvo totalmente recuperado, Mason empezó a hacer las maletas de nuevo. Lisa decidió que por fin había llegado su hora. Estaba lista antes que Mason. Para ser sincera, Lisa lo estaba aburriendo, pero él no dijo nada. Como compañera, era perfecta. Todavía en casa, Mason encontró una bonita casa de campo que pensaba comprar enseguida. Pero Lisa no dijo nada al respecto. Justo antes de marcharse, tuvo una discusión con su padre. La discusión fue bastante fuerte y Lisa debió de oírla, por lo que pensó que se habían peleado. Pero Lisa llegó más tarde. O mejor dicho, vino de visita. Por cierto, lo pasaron muy bien entonces, luego ella se fue, incapaz de soportar el aburrimiento. Mason, incluso valió la pena para arreglar este estado de cosas. Él tiene una novia, hermosa, de moda y eso es todo, el resto del tiempo podía trabajar tranquilamente. Pero entonces llegó Lisa con sus cosas. No podía decirle que no quería. Ella vino, la dejó vivir. Lisa instantáneamente convirtió su casa en una especie de tienda de trapos de colores brillantes. Por alguna razón, ninguna ama de llaves se llevaba bien con ella, así que la casa era un desastre. Mason intentaba pasar el mayor tiempo posible en el trabajo, pero incluso allí ella le molestaba. Tuvo que poner como condición que si Lisa se presentaba sin avisar en su lugar de trabajo, simplemente le quitaría el dinero. Lisa se ofendió y no le dirigió la palabra durante 2 semanas, pero en cuanto necesitaba algo encontraba la forma de reconciliarse con él. Siempre tenía la misma manera, a la que Mason, un joven lleno de vigor, no podía resistirse. Hoy estaba bien. A saber cómo se había enterado. Aunque, ¿por qué iba a sorprenderse? Él compraba regalos para el orfanato todos los años. Y ella lo sabía. Ella nunca había tratado de decirle lo que tenía que hacer, pero ahora se le estaba yendo de las manos. Mason estaba a punto de salir de la oficina cuando sonó el teléfono en su bolsillo. Jesús, ¿cuántas veces puedes hacer esto? Cogió el teléfono, pero era su padre. Sí, papá. Mason, ¿qué pasa? El joven se sentó en su silla. Nada. ¿Qué te hace pensar que me pasa algo? Bueno, hijo, te conozco desde hace años, así que venga, dímelo. Mason sonrió. Papá siempre lo sabía todo. Dime, papá, ¿qué haces si una mujer quiere casarse, quiere mangonearte? ¿Quiere estar siempre y en todas partes y tú no quieres eso? Está bien, Lisa. ¿Qué querías, hijo? Es culpa tuya. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Años, y nunca te casaste con ella. Pero no iba a hacerlo. Deberías habérselo dicho. ¿Papá? Mason, ya no tienes 15 años, tienes que responsabilizarte de tus actos. Lisa es comprensible, el tiempo se acaba y no estás haciendo nada. O te casas o, francamente, no sé qué va a pasar. Te das cuenta de que habrá un escándalo terrible. Lo sé, papá, pero ahora me doy cuenta de que no quiero volver a verla. Depende de ti. Por lo que sé, ¿no tienes a nadie más aparte de Lisa? No. Nunca lo había pensado. ¿Todavía no quieres? No, papá, definitivamente no quiero, y hoy me he asegurado de ello. Sí, supongo que no voy a tener nietos. Mason se rió. ¿Así que solo piensas en ti mismo? No en tu hijo, sino en ti mismo.
Bueno, puedes tomártelo así. Papá, ¿por qué llamas? ¿No para hablar de Lisa? No, claro que no. Mason, vas a ver a los niños mañana, ¿verdad? Sí, ¿te olvidaste de la fecha? No, de repente quise venir también. Mason, te toca. Sabes que me encantaría ir. ¿Puedo hacerte una pregunta? Adelante. ¿Por qué no has venido ni una vez desde que me mudé aquí? ¿Es por Jenny? Podía oír a mi padre moqueando al otro lado del teléfono. Bueno, se podría decir que sí. Una vez cometí un gran error, ella me gustaba mucho, y yo le gustaba mucho a ella. Le pedí que fuera mi amante. Me prometió que tendría todos los lujos si se venía conmigo. Me volvió a preguntar, ¿amante? Y yo, como un tonto, se lo confirmé. Mason estaba un poco sorprendido por la confesión de su padre. ¿Hablas en serio? ¿Ella qué? Ella me abofeteó en la cara y me mandó lejos. Me dijo que nunca me interpusiera en su camino, y me ofendí. ¿Qué quieres decir con que me rechazó? Bueno, han pasado años, soy viejo, y no puedo superarla. Sí, papá. No sabemos quién es más tonto. Christopher se rió. En eso tienes razón. Entonces, ¿me esperas mañana? Sí, te espero. Hoy estoy arreglando unas cosas. Mason estaba de camino a casa. Nunca estaba en casa a esta hora, pero esta noche quería terminar las cosas con Lisa. Se daba cuenta de que habría muchos gritos, que Lisa no se iría así como así, por lo que incluso estaba dispuesto a ofrecer un pago. La casa estaba en silencio. Pensó que había venido para nada. ¿Estaría Lisa con sus amigos en alguna parte? Pero oyó su voz. Ella estaba hablando en el dormitorio, al parecer en el teléfono. Mason se dirigió hacia allí. Kitty, ¿por qué estás enfurruñada? No puedo hacer nada. Es una tontería, eso es todo. ¿Qué se supone que le diga que se case conmigo porque estoy embarazada? ¿Y si se da cuenta de que no es verdad antes de ponerme un anillo en el dedo? Mason se quedó helado. Vaya. ¿Estás siendo tan franca con alguien? ¿Qué novia? Pero en ese momento se oyó claramente la voz de un hombre en el dormitorio. Lisa, llevas un año haciéndome promesas. ¿De verdad crees que voy a seguir esperando? Ya tengo suficientes ofertas mejores. Mason empujó la puerta. ¿Interrumpo? Lisa chilló y se tapó con la manta. El hombre, un bombón, moreno y guapo, empezó a vestirse rápidamente. Pues no, yo no me he apuntado a esto, ¿tengo que hacerlo? Pasó rápidamente junto a Mason, que ni siquiera intentó detenerlo. ¿Qué pasa, Lisa? Es tu culpa, lo sabes. No estoy discutiendo. Solo pregunto si necesitas ayuda para hacer la maleta. ¿O puedes hacerlo sola? Y no voy a ninguna parte. Entonces estás fuera en desgracia. ¿Has olvidado que tenemos cámaras? Y nunca las he visto, pero ahora puedo. Tú, escoria, cabrón. Lisa estaba cogiendo cosas, metiéndolas en maletas. Mason la miraba con una sonrisa. ¿Cómo pudiste pensar que pondría una cámara en el dormitorio? Lisa. 2 horas más tarde, gritando y jurando sus últimas palabras, Lisa finalmente se subió a un taxi. Mason suspiró. Qué bien sienta esto. Deberíamos ir al orfanato, a ver cómo iban los preparativos. Subió al coche. Se sentía tan bien ser libre. Me pregunto quién era ese hombre. No, en absoluto. Mason se detuvo en la puerta. Parecía que los niños no habían regresado todavía, pero Jenny estaba definitivamente allí. Él sabía que ella siempre supervisaba el montaje del árbol de Navidad y luego ayudaba a vestirlo. Bajó por el camino de entrada, deteniéndose para acariciar al gran perro peludo, que, por cierto, así se llamaba el perro. Los niños lo encontraron muy pequeño debajo de la valla, lo sacaron, le dieron de comer, lo escondieron de los cuidadores hasta que ya no cabía debajo de las camas. A Jenny casi le da un infarto cuando vio al voluminoso perro.
Inmediatamente llamó a la protectora y entonces llegó él, Mason, y todos los niños acudieron a él llorando. Tío Mason, habla con Jenny. Dile que no acepte a nuestro Buddy, Rex y otros 1.000 apodos. Silencio. ¿Cuál es el nombre del perro de todos modos? Todos tenemos nombres diferentes. Cierto. Solo será un perro. ¿Cómo te las arreglaste para esconderlo tanto tiempo? ¿No ladra, no gruñe? No, no ladra, nunca. Jenny me lo dijo enseguida. Te lo estoy diciendo, es una especie de enfermo. Los despediré a todos. No está enfermo. Los más jóvenes ya estaban sollozando abiertamente y Mason tuvo que llevar al perro al veterinario. El perro estaba sano, bien alimentado. Pero, ¿por qué no ladraba? Porque no necesita ladrar. Él está bien. Entre todos convencieron a Jenny de que no tirara al perro, de que no lo diera al refugio, así que echó raíces, eso sí, más en la calle, y durmió en casa de la anciana. Le daban de comer todos los que no se podían molestar. Es por eso que parecía más un pequeño oso. Mason finalmente llegó a la puerta. Tuvo que decirle a Jenny con mucho tacto que su padre vendría mañana, pero que no sería una sorpresa para ella. Ella tuvo un derrame cerebral hace unos años cuando se enteró de que Christopher tenía un derrame cerebral. Casi pierde la cabeza. Mason se arrepintió 100 veces de habérselo dicho, no había nadie en el pasillo. Pero se oían voces procedentes del auditorio. Se dirigió hacia allí. Jenny y sus compañeros estaban decorando el árbol. Hola a todos. Las chicas saludaron y siguieron trabajando. Jenny lo miró sorprendida. Mason, ¿no se suponía que vendrías mañana? Bueno, decidí venir hoy. No le dio tiempo a terminar, Mason se sintió atraído por las ramas más bajas del árbol, definitivamente alguien se escondía allí. Hey, sal. Mason se puso en cuclillas y las ramas del árbol se abrieron. Un niño, de unos 3, bueno, tal vez 4 años, salió audazmente de allí. Miró a Mason como si acabara de cometer el peor crimen del mundo, y así se sintió Mason. 1000 pensamientos pasaban por su cabeza. El más sensato se repetía una y otra vez. No lo entiendo. ¿Estoy soñando? ¿O se trata de algún tipo de broma? El chico se detuvo frente a él y le miró con gesto contrariado. Sus ojos, absolutamente iguales a los de Mason, lo miraban sin pestañear. Mason no tenía forma de saber qué decir. El niño era una copia reducida de Mason. Y el hecho de que estuvieran necesariamente conectados por algo era comprensible. Ahora mismo Mason no lo entendía en absoluto, este niño no puede estar relacionado con él. Papá debe saber algo, aunque antes que papá, Jenny probablemente podría explicarle algo. Por algo estaba ahí parada tan asustada. Mason se rascó la nariz con el dorso de la palma de la mano. Durante años había intentado erradicar el hábito, pero aún así, cuando estaba nervioso, podía frotarse la nariz con tanta fuerza que se le ponía roja. Y el chico, casi en sincronía con él, alargó la mano y se rascó la nariz de la misma manera que Mason. El hombre se volvió hacia Jenny. Jenny, ¿quién es este niño? ¿Es tu acogedor, el rechazado? Ella lo miró confusa. ¿Por qué lo pregunta? Jenny, ya que ahora intentas evitar responder, me queda claro que entiendes por qué pregunto, qué está pasando y de dónde te salen las piernas. Dime también que no te das cuenta de nuestras similitudes. Jenny miró fijamente al chico y luego a Mason. ¿No lo veo? ¿No lo veo? ¿No lo ves? Tal vez soy la única con vista. ¿No debería llamar a alguien más para que eche un vistazo? Mason no sabía por qué se estaba enojando tanto. Jenny no tenía nada que ver con eso, pero probablemente sabía de dónde venía el chico. Y si el chico realmente no tenía nada que ver con él, el director no estaría tan asustado. El chico se acercó a Mason y le tendió el caramelo. No grites. Mason cogió el caramelo confuso. No grites. No estoy gritando y no lo haré. Se volvió de nuevo hacia Jenny. Un pensamiento vagabundo pasó por su mente, tal vez papá y Jenny. Pero no tienen la misma edad.
Jenny, ¿de dónde ha salido ese chico? Puedes ver lo mucho que nos parecemos, es obvio para un tonto que no somos extraños, pero ¿qué podría conectarnos? O mejor dicho, ¿quién? Si el chico ha sido abandonado, levantaré a todos para averiguarlo. El chico no ha sido abandonado, y no tiene nada que ver contigo. Mason se congeló, una voz que reconoció al instante. ¿Cuántas veces había estado tentado de llamar o al menos enviar un mensaje de texto para disculparse, pero luego había decidido que no le había prometido nada a nadie? Por otra parte, Katy no le había llamado ni una sola vez, y podría haberlo hecho. Ahora estaba allí de pie, se había dado cuenta de que Katy estaba detrás de él y tenía miedo de darse la vuelta. Un rompecabezas se formó instantáneamente en su cabeza. Un chico que se parecía a él, Katy, con la que había jugado y se había ido. No había nada que pensar, todo tenía sentido. Lo único que no sé es, ¿y ahora qué? Por el sonido de la voz de Katy, nada bueno. Va a caer. Mason siguió al niño a su alrededor y se acercó a Katy. Mamá. Katy lo cogió en brazos y lo acunó contra ella. Por fin la miró a los ojos. Hola, Katy. Hola, Mason. Ella se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Y Mason se quedó allí como un completo idiota. ¿Qué podía hacer? Correr tras ella y decir, oh, ese es mi hijo. Se imagina que ella va a responderle. ¡Qué tonto es! Cerca, suspiró Jenny. Ven, Mason, a mi habitación, te prepararé un té. Él la siguió obedientemente. Tenía un verdadero algodón en la cabeza. La mujer preparó el té, le puso una taza delante, se sentó, lo miró y empezó a hablar. Ni siquiera lo sé. Todo este tiempo todos te hemos culpado por hacerle eso a Katy y Kevin. Y ahora te miro y me doy cuenta de que tú también eres un tonto. ¿Se llama Kevin? Sí, Katy le puso el nombre de su abuelo. ¿Por qué no me lo dijo? No lo sabía. Podría haber sido completamente diferente. La directora suspiró. ¿Qué dices, Mason? ¿Te habrías casado con Katy porque teníais un bebé y los dos sufriríais el resto de vuestras vidas, o le habrías quitado a Kevin? Oh, vamos, eso es ridículo. ¿Por qué le quitaría el bebé a su madre? Bueno, la cosa es que Katy fue a tu casa, estaba muy desesperada, Kevin estaba muy enfermo en ese momento, su abuela se había puesto muy enferma. La chica estaba destrozada, le faltaba mucho dinero. El tratamiento que le habían dado a Kevin era tan caro que ni siquiera con nuestra ayuda se lo habría podido permitir. Miranda le cedió el piso, le dijo que lo vendiera, que solo tenían tiempo para venderlo e instalar a Katy antes de que la abuela se fuera. Katy era una buena chica, aguantó. Se fue a Washington, estuvo allí casi 6 meses, logró que Kevin se recuperara. Espera, ella no vino a verme. ¿Realmente crees que rechazaría ayuda? Había una mujer, una chica. Al parecer se dio cuenta de todo enseguida y le dijo a Katy que si volvía a verla, se aseguraría de que le quitaran el bebé. Lisa. Mason se agarró la cabeza. Permaneció sentado así un rato y luego miró a Jenny con ojos completamente doloridos. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? No lo sé, Mason. No soy muy buena consejera en este tipo de cosas, pero por supuesto que tienes que hacer algo. Puedo ver lo preocupado que estás. ¿Por qué está preocupado mi hijo? La alegre voz de su padre surgió de la nada. Mason levantó la cabeza y la sonrisa se borró del rostro de Christopher. Hijo, ¿qué te pasa? Mason ni siquiera sabía cómo decirlo. Papá, yo tengo un hijo y tú tienes un nieto. Christopher se hundió tranquilamente en la silla. ¿Qué te parece? Jenny se levantó de un salto y le tendió un vaso de agua a Christopher. Él cogió el vaso de sus manos, le sostuvo la mirada un poco más de lo necesario. Gracias. La mujer se avergonzó y volvió a sentarse. Mason empezó a contar sin muchos detalles. Pero de tal manera que quedaba claro lo cabrón que era, el hijo inesperadamente. ¿Qué crees que vas a hacer? No lo sé. Papá, claro que tenemos que hacer algo. Es que tengo miedo de que Katy no me deje ni en la puerta. Christopher lo miró bien, y con razón.
Sabes, hijo, nunca pensé que diría esto, pero no cometas mis errores. Hace mucho tiempo podría haber sido feliz y haber hecho feliz a otra persona, pero los convencionalismos mandan en nuestras vidas. Hemos perdido tantos años, casi toda una vida, pero ahora sé con certeza que no me iré de aquí sin Jenny. Y aunque no nos quede tanto tiempo como quisiéramos, es mejor que nada. Ya te has privado de tu hijo durante tanto tiempo, y ahora tienes que compensarlo. No le mientas a Katy. Ya la has hecho sufrir bastante. ¿No la quieres? Dilo. No intentes casarte con ella sin amor. Creo que si eres sincero con ella, no le importará que estés con Kevin. Mason se levantó de un salto. Papá, tienes razón en todo. Gracias. Salió del despacho de un salto y Christopher miró a Jenny. Hola, Jenny. Hola, Christopher. Muy bien, Jenny, lo que quieras, no me iré sin ti. Probablemente te costará perdonarme por esas estúpidas palabras, por esa frase, pero lo intentaré. Jenny apretó obstinadamente los labios y luego se relajó. Christopher. Lamenté mucho haberte rechazado entonces. No necesitaba tu dinero. Pero te necesitaba a ti. Fue tan duro estar sin ti, fue insoportable. Me maldije a mí misma con las últimas palabras por no haber ido contigo, habría estado contigo. Christopher bajó la cabeza. Supongo que la estupidez es nuestra característica definitoria, la de Mason y la mía. Jenny sonrió. No te preocupes por eso. Estoy segura de que podrán hablar. Y sabes, yo no sé Mason, pero Katy todavía lo ama. ¿Por qué Jenny no me dijo nada? Habría resuelto todos los problemas de Katy y mi nieto. Katy no aceptaría tu ayuda. Ella es un poco diferente. Mason corrió por la ciudad. Recordaba exactamente dónde vivía Katy, pero no sabía qué le diría. Vio una juguetería en la carretera y frenó en seco. Entró volando en la tienda, tanto que asustó a la joven dependienta. Chica, para un niño de 3 o 4 años. ¿Qué te interesa exactamente? En todo. Trae cualquier cosa que sea buena. Mason puso el coche en un espacio vacío, pero no tenía prisa por salir. Solo tenía miedo. Después de estar sentado unos 10 minutos se bajó, era un hombre, así que debía ser valiente. Mason pulsó el timbre durante mucho tiempo. Finalmente, la puerta se abrió. ¿Tú? Yo. Empujó a Katy a un lado y entró en el piso. Kevin salió a su encuentro. Se quedó mirando sorprendido la montaña de cajas que Mason tenía en las manos. El hombre se arrodilló frente al chico. Hola. Hola. Te he traído esto. Sí, para ti. El chico tocó con cuidado una caja y luego miró a Katy. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Cuánto tiempo había soñado con ver a su hijo así, junto a Mason? No lloraba. Kevin miró inquisitivamente a su madre y ella sonrió y asintió. El niño suspiró tan feliz que Mason no pudo contener la sonrisa. 5 minutos después, estaban desprecintando cajas con impaciencia, sacando coches y robots de allí. Cada nuevo juguete iba acompañado de una nueva exclamación. No. Solo Kevin chillaba de alegría, sino también Mason. Katy se sentó en el sofá. No quería sonreír, pero mirando a Mason, que gateaba de rodillas y conducía algún tractor sobre la alfombra, haciendo ruidos extraños, era imposible no sonreír. Kevin, por su parte, había elegido el coche más grande que pudo encontrar, y no era más silencioso que Mason. Cuando tuvieron otro accidente, Katy se levantó resueltamente. Ya está bien, deplorables conductores, lavaos las manos y venid a la mesa a comer. Vamos, mamá. Kevin estaba a punto de doblar los labios, pero Mason le dio un suave empujón. ¿Qué haces? Todo el mundo almuerza en todos los trabajos, sobre todo los conductores. El chico lo miró sorprendido. ¿Tú también? Yo también. De hecho, si te lo comes todo, te dejaré conducir un coche de verdad. Tendrías que haber visto la cara de Kevin, que corrió a la bañera para lavarse las manos. No dijeron ni una palabra durante el almuerzo. Kevin era el único que hablaba.
Mason se enteró de que Eisen ya no presumía de coche, porque Kevin tenía uno mejor. Hacia el final del almuerzo, Kevin empezó a picotearse la nariz. Katy se levantó, lo levantó y se fue. Mason escuchó a Kevin murmurar: «No me voy a dormir». Katy sonrió y replicó: «Pues claro que no». Unos 10 minutos después, Mason entró cautelosamente en la habitación. Kevin estaba profundamente dormido, abrazado a su gran máquina, y Katy estaba sentada mirando fijamente a un punto. Finalmente, como si estuviera despierta, se levantó y caminó junto a él hacia la cocina, mientras Mason la seguía. «Katy, no sé cómo encontrar las palabras. Me doy cuenta de que son inútiles, y yo soy imperdonable». Katy guardó silencio, y él se acercó. «Katy, di algo. ¿Te das cuenta de que ya no estoy a un paso de ti?». Ella se dio la vuelta lentamente, le miró a los ojos, guardó silencio un rato y luego dijo: «¿Estás segura de que quieres todo esto?». «Claro que estoy segura. Nunca he estado tan segura en mi vida como ahora. Katy, me doy cuenta de que me he saltado todos los plazos, de que he estropeado todo lo que podía, pero ¿me dejarás compensarte?». «No te lo estoy prohibiendo. Puedes hablar con Kevin cuando quieras. A mí no me basta». Ella alzó las cejas, sorprendida, y luego preguntó asustada: «¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres llevártelo?». «No, ¿qué quieres?». «Quiero que tengamos una familia normal. Ya sabes, una familia de verdad». Katy se alejó de él. «Si es por Kevin, no lo hagas». «No, ahora, Kevin no tiene nada que ver». Ella trató de alejarse más de él, pero Mason la atrajo contra él. Cuando empezó a besar a Katy, fue algo pacífico, algo fácil. «Eso es lo que pasa cuando vuelves a un lugar al que has querido ir durante mucho tiempo», les interrumpió el timbre del teléfono. Mason no quería separarse de Katy, pero sacó el teléfono. Era papá. «Mason, ¿dónde estás?». «Papá, estoy en casa de Katy con Kevin». «Eso es bueno, ¿está por aquí?». «Sí». «Ponlo en altavoz». Mason se sorprendió, pero cumplió con la petición de su padre. «Katy, quiero pedirte disculpas. Por mí y por mi niño travieso. Lo siento, perdónalo, no pierdas el tiempo. Tengo muchas ganas de ser abuelo». Katy sonrió débilmente y Christopher continuó: «Os llamo por negocios. Jenny y yo acabamos de presentar la solicitud. Si te das prisa, podremos celebrar la boda el mismo día». Mi padre desconectó, y Katy miró a Mason con extrañeza. Él, en cambio, la miraba a ella. «Katy, te diré más tarde todas esas palabras que debería haberte dicho todo el tiempo. Sé que puedes tomar decisiones rápidas. Por favor, cásate conmigo. Me aseguraré de que nunca te arrepientas de tu decisión. Lo que sea para que Kevin olvide para siempre que alguna vez no tuvo papá». Katy no lo pensó mucho. «Estoy de acuerdo». Mason la cogió en brazos, la hizo girar y luego cogió el teléfono. «Papá, por favor, guárdanos el sitio. Kevin se despertará y estaremos allí». «Estoy despierta». Mason se dio la vuelta y allí estaba un Kevin somnoliento de pie en la puerta, sosteniendo el mismo coche. Mason sonrió. «Papá, ya vamos, mi hijo se despertó». Era la primera vez que decía la palabra con tanta soltura. Y Kevin lo miró con seriedad. «¿Eres mi padre?». «Sí, Kevin». «¿Dónde has estado?». Mason miró a Katy confundido, pero ella ya se había sentado frente a su hijo. «Papá ha estado trabajando y ahora ha vuelto. ¿No se irá otra vez?». Mason movió la cabeza negativamente. «Nunca». El niño pensó un momento. «¿Puedo decirle a Eisen que yo también tengo papá?». «Claro que puedes. Tú y yo se lo diremos juntos a Eisen». Mason abrazó el cuerpecito de su hijo. «Qué sensación más rara, dan ganas de llorar». Al día siguiente estaban todos en el orfanato. Los niños seguían desayunando y Mason, Katy y Christopher arreglaban los regalos. Mason lo hacía todo con una mano, y Katy tenía la palma firmemente agarrada con la otra.
Christopher sonreía. Lo veía todo perfectamente. Ayer había sido un día maravilloso. Se sentía como si hubiera perdido 20 años de golpe, nada menos. La puerta se abrió de golpe. Christopher apenas había tenido tiempo de tocar una canción infantil de Año Nuevo, y la habitación se llenó de niños. No corrían hacia el árbol, no cogían los regalos, se quedaban mirando todo con admiración. Katy decidió tomar la iniciativa. Entonces Mason también se unió a ella. Repartieron los regalos, bolsas rosas, cajas, a las niñas, azules a los niños. Cuando todos tuvieron sus regalos, incluido Kevin, por supuesto, Mason se volvió hacia Katy. Yo también tengo un regalo para ti. Sacó una cajita de su bolsillo. Toma, lo siento, no lo cogí ayer porque no sabía si me enviarías o no. No pensé que hoy me alegraría tanto. Toma, ¿puedo ponerme esto? Katy extendió la mano y Mason sacó un hermoso anillo. Luego apretó la mano de Katy contra sus labios. No vieron que Jenny y Christopher estaban de pie cerca. Estaban de pie, abrazados y mirándolos. Papá, ayuda. Mason miró a Kevin sorprendido. Incluso se quedó confuso cuando se dio cuenta de que era papá. Mason sonrió y se sentó. Por supuesto, hijo. ¿Qué es lo que pasa? Este pueblo nunca había visto una boda así en toda su existencia. Por supuesto, la boda fue en el restaurante de Mason, que, por cierto, hace tiempo que es el más popular de la ciudad. Había tantos invitados que todos los hoteles estaban ocupados, y los vendedores de las floristerías miraban horrorizados los estantes vacíos. Decidimos firmar en el restaurante, o mejor dicho, en la plataforma frente a él. En la puerta había 3 hombres, 2 adultos y 1 pequeño. 3 generaciones de hombres que serían felices esta noche. Todos llevaban smoking negro, incluido Kevin. Cogió con orgullo la mano de papá, pensó un momento y cogió también la del abuelo. Papá, ¿no crees que ya deberían estar aquí? Parece que deberíamos haber insistido en que vinieran todos juntos. Sí, dijo Kevin con importancia. Mamá nunca llega tarde. Mason sonrió, y Christopher se echó a reír. Bueno, Mason, eso significa que tu Katy traerá a mi Jenny a tiempo. Una larga limusina blanca entraba en el aparcamiento. Kevin jadeó. Vaya, qué coche tan largo. Caminaron hacia él. El coche se detuvo. Mason abrió la puerta y puso la mano en la de Katy. Ella lo miró atentamente y puso su mano en la de él. Entonces apareció también Jenny. Kevin les dirigió una mirada seria. Estás preciosa esta noche, pero yo estoy mejor. Todos rieron, y Christopher dijo. ¿Y ni siquiera lo dudamos? Kevin cogió de la mano a Katy y a Jenny y las condujo hasta donde les esperaban los invitados, donde iban a convertirse en marido y mujer. Las bodas son divertidas, pero cuanto antes acabe, antes podrá volver a sus coches.